¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Hoy tenemos un programón, Vamos a estar hablando en minutos nada más con el exdiputado Álvaro de la Madrid, usted lo conoce. Un halcón, digamos, cuando uno mira la oposición y ven cómo se comportan frente al gobierno, uno dice, hay halcones, hay palomas, hay más dialoguistas, hay quienes son más duros. Bueno, Álvaro de la Madrid conoce a los Kirchner desde la época de su militancia en la provincia de Santa Cruz. Escribió un libro. Digamos, tiene un recorrido en cuanto a enfrentar a los Kirchner, tanto desde el punto de vista de la corrupción que viene denunciando como de su comportamiento político. Vamos a hablar de eso con él, pero además del rol de la Unión Cívica Radical, de las divisiones internas, cómo se tiene que comportar radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, qué está pasando en el Congreso hoy, cómo se debe comportar el bloque de Juntos por el Cambio. Hoy, por ejemplo, perdieron una votación por un voto en la reforma del impuesto de bienes personales, algo que la oposición no quería, pero faltaron 3 diputados Juntos por el Cambio, mientras el oficialismo juntó a todos. ¿Qué pasa? ¿No hay coacción? ¿Falta ahí un poco de trabajo legislativo? Bueno, todo eso vamos a hablarlo con Álvaro de la Madrid en un ratito. Y además, el otro tema que está en auge, que tiene que ver mucho con la economía, es el tema de los bitcoins. Todo el mundo habla de los bitcoins a propósito de la visita de un joven ruso que es multimillonario y que creó el segundo bitcoin, la moneda virtual más importante, más conocida del mundo, que está aquí en Argentina. Bueno, va a venir una especialista, Hanna Schuma, quizás para mí la especialista que más conoce de monedas virtuales en la Argentina. Con ella vamos a tener una linda charla, la segunda parte del programa, sobre ¿qué es un Bitcoin? ¿Qué es una moneda virtual? ¿Se puede invertir? ¿Es confiable? El futuro de las nuevas monedas, el futuro de la economía, pasa un poco por ahí. En El Salvador, por ejemplo, un país centroamericano, hasta el gobierno la adoptó como una moneda oficial, incluso para pagar proveedores. ¿Se puede hacer eso en la Argentina? Bueno, vamos a hablar de todo eso con una especialista en temas de monedas virtuales, que créame que no conocemos mucho, pero es algo que se viene y vino y llegó y está para quedarse. Bueno, un gran programa. Quédate, estamos para acompañarte hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Restricciones por ahora no, lo que queremos son las recomendaciones de cuidado. Yo diría ya hoy que estamos muy cerca de las fiestas, no vamos a nada. No vamos a poder tener una temporada a pesar de lo que está pasando hoy con el crecimiento del contagio. Esta enfermedad mostró desde el primer día que corre mucho más por la pobreza que por las personas con capacidad económica. 127 afirmativos, 126 negativos. Resulta afirmativo. Llegó la hora y estamos trabajando para ponernos de pie todos los ciudadanos. Bueno, muy bien. Te habíamos prometido el invitado del día de hoy, el exdiputado radical Álvaro de la Madrid. Álvaro, bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, hoy se perdió una votación. Yo ya no sos diputado, pero militás en Juntos por el Cambio, en el radicalismo. Se perdió una votación por un voto contra el oficialismo, pero había 3 diputados de Juntos por el Cambio que debieron estar. Bueno, una diputada que tuvo un problema, que le dio el positivo de COVID antes de la sesión, por lo cual le quitó una posibilidad. Un diputado del PRO que tenía una licencia ya pedida con anticipación, y una diputada del sector díscolo del radicalismo, del sector de Evolución, que no se sabe por qué no fue. Por lo menos no hay una explicación clara. ¿Falta diálogo dentro del bloque? ¿Qué hay que hacer para que no le suceda esto a la oposición? Bueno, lo que tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio es cada día que pasa desde la política y desde la acción política es pensar el para qué de todas nuestras acciones. Tiene que ser para la gente. Nada puede distraer la capacidad operativa de nuestro bloque y de los resultados que se obtengan. Esto ha sido una cosa de la cual hay que aprender. Se llamó a una sesión con una buena intención de elevar el mínimo no imponible, porque es una barbaridad que los argentinos, aquel que tiene $10.000 tiene que pagar el impuesto a los bienes personales, pero también está el impuesto a la riqueza. Nuestro país es el único que tiene el impuesto a la riqueza. Nosotros lo llamamos a los bienes personales, junto con Colombia y Uruguay, pero además tenemos una doble imposición, que es el impuesto a la riqueza propiamente. Bueno, la idea era buena, pero no puede pasar eso. Por eso que uno ha sostenido durante... Y además te metieron una trampita, la modificación del impuesto de ganancias también en el paquetito. Exacto, exacto, sí, ¿no? sí, exacto. ¿Qué es lo que hace siempre el oficialismo? Esto tiene que servir, ¿sí?, como antecedente para que no vuelva a ocurrir. Porque una idea es buena si se concreta,
si se puede garantizar un resultado, por lo menos de la variable que uno controla. ¿Qué significa eso? Sentar a la totalidad de los diputados, porque con eso tal vez no alcanzaba. Necesitabas otros sectores, que la tercera vía, que siempre votan con el oficialismo y son permeables a... Hoy la izquierda votó con el oficialismo. Claro, son permeables a los oficialismos, pero nosotros tenemos que garantizar lo nuestro, digamos. Por eso digo que esto es un aprendizaje para adelante y se requiere dejar de lado los egos, las vanidades, las veleidades. Acá hay que tener grandeza. Entonces, ¿qué digo? Yo como radical hablo, ¿no? Digo, hay que bajar un poquitito la bandera del radicalismo, no arriarla, bajarla y subir un poco más la de Juntos por el Cambio. Y la de Juntos por el Cambio no tanto, porque la bandera que tiene que estar más arriba, que es el objetivo y el fin final de Juntos por el Cambio, es la de Argentina, ¿sí? Ese tiene que ser el norte, el para qué. Y hay que ser muy consistente, hay que tener mucha nitidez. Yo te escuchaba... Pero me decís esto porque ves un radicalismo muy endogámico dentro de lo que es la alianza opositora. No lo digo desde el radicalismo. También aplica para el PRO y la coalición cívica. Bajar un poquito la del PRO y Sí. subir la de Juntos por el Cambio, pero la de Argentina más arriba y lo mismo para la coalición cívica. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay que actuar con grandeza. Pero además hay que tener claro otra cosa. Todos hablamos de la unidad, hay que preservar Juntos por el Cambio, ¿sí? Hay que fortalecerlo, hay que estar unidos. Y yo vengo haciendo los disparos de advertencia, ¿unidos para qué? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de la unidad? Porque la unidad es una herramienta, es un medio. ¿Para qué fin? Para salvar y rescatar el país. En eso tenemos que estar claros, porque si no, la unidad no solo que no es virtuosa, si no es respetado ese diagnóstico y el fin, ¿qué sentido tiene la unidad? Claro. Álvaro, me quedo un ratito con el radicalismo, después nos metemos un poco en la estrategia frente al oficialismo. La semana pasada se eligieron autoridades, Gerardo Morales, presidente del radicalismo. Hay posibilidades de que este acuerdo que hubo con el sector que lidera Martín Lustó derive en que en marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, esto es lo que se dice, los 12 diputados que se fueron del bloque liderados por Rodrigo Loredo vuelvan a integrar el bloque, sumándose a los 33 diputados radicales que lidera Mario Negri. ¿Cómo viste este proceso de separación, de pelea interna? ¿Te pareció un momento oportuno, inoportuno? La verdad que la gente lo leyó bastante mal. Yo lo vi inoportuno, lo vi innecesario, ¿sí? Es una pelea tal vez entre un liderazgo que no estaba tan fuerte, ¿sí? Pero que enfrente hubo pícaros, ¿sí? No fue una pelea en base a ideas o a principios. Y me parece que eso es funcional al kirchnerismo, la fragmentación, la división. Mirá, cuando pasaron las elecciones, antes de que sucedan, yo dije, guarda que el kirchnerismo puede ganar perdiendo. Esto que dijo el gobierno después, perdimos pero ganamos. Sí. ¿Por qué? Porque había una ecuación que no se dio, pero que el gobierno, perdiendo la elección, podía tener incluso más diputados. Claro, porque renovaba ¿sí? su peor elección, que era la del 2017, y Cambiemos renovaba su mejor elección, que era la del 2017. Y uno lo sabe de Santa Cruz, yo te escuchaba que lo decía esto de halcón. Uno no es halcón, uno viene luchando hace muchos años con quienes les hacen mal el país. No existía la palabra halcón, la grieta, y uno sostenía las mismas posiciones. Pero digo, uno sabe también cómo funciona el kirchnerismo cuando está con una mayoría que no la tiene o que está cerca, sale a comprar voluntades, aparecen los borocotó, y esto también pasó. Entonces decíamos, es una fragmentación innecesaria, ¿sí? Hoy, desde la oposición, hay una dicotomía, ¿sí? Que es la que tenemos que tener en claro, y que la sociedad está mirando, y lo que vos dijiste no fue bien visto. Está la responsabilidad y los oportunistas. Quien quieren ser populares de manera irresponsable son populistas, ¿sí? Entonces tenemos que tener en claro. Yo creo que el bloque tiene que estar unido. Yo estoy hablando con todos los líderes de Juntos por el Cambio. Me he reunido con Macri, con Cornejo, recientemente me reuní con Patricia, me voy a reunir con Gerardo Morales, porque quiero, como lo he hecho con cada uno de ellos, lo voy a hacer con Gerardo, darle mi visión de lo que se juega en el fondo y lo importante de la Argentina, que es asegurar el rumbo correcto de la oposición. Y te lo explico muy rápido. Todo el mundo en la Argentina compara los gobiernos de nuestro país con Venezuela. Los gobiernos compara. Hay que comparar la oposición, digo yo. ¿Por qué?
Nosotros no podemos ser una réplica y un espejo de los errores que cometió la oposición en Venezuela. Que allí no hubo un problema de falta de unidad y de fracaso por falta de unidad. Había unidad, pero hubo una infiltración de la oposición por parte del régimen con dirigentes opositores. Nosotros no podemos replicar esos errores. No tenemos derecho a equivocarnos. ¿Pensás que puede estar pasando esto en Juntos por el Cambio? Bueno, hay una diputada provincial que ingresó por Juntos por el Cambio, se acaba de pasar al bloque del Frente de Todos, con lo cual le da mayoría en la Cámara de Diputados la legislatura de la provincia de Buenos Aires al gobierno de Axel Kicillof. Lo cual, más allá de las razones que tenga o no para hacerlo, es una estafa electoral, porque esta diputada ingresó por la lista de Juntos por el Cambio. No puede integrar un bloque por el cual hizo oposición. Mira, te doy un ejemplo. ¿Cómo será que esto lo advertimos que podía pasar? Que dimos una propuesta de respuesta institucional. Yo en mayo presenté un proyecto para que los diputados que entren por un sector político no puedan cambiar. ¿Qué significa esto? Evitar el transfugismo. Quien entró como oposición puede mantener las diferencias que quiera, pero la sociedad lo votó opositor, no puede pasar al oficialismo y viceversa. Eso por un lado. Y por el otro, vos me decís, está pasando. Claro que pasó. Pasó en mi pueblo, en Navarro, pasó en Adolfo Alsina, pasó en Exaltación de la Cruz. Sí, con los concejales. Sí, con concejales de este sector, que también a nivel nacional rompió el bloque, que votaron junto con el kirchnerismo para tener un presidente del Consejo Deliberante distinto del que tenía la mayoría de Juntos y que quería hacer. Se rompió el bloque en Córdoba, se rompió, digamos, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y acá vengo a otro planteo que uno hace, porque yo defiendo ideas. En política no hay herederos. La política es la defensa de causas y de ideas. Yo defiendo ideas, conozco el proceso de Venezuela, conozco el proceso de Santa Cruz, tengo mucho para aportar y voy a luchar por eso. Entonces, nosotros no podemos entrar en una situación, yo lo he dicho hace unos días, porque lo cortés no quita lo valiente y lo tenemos que discutir, no tirar todo abajo de la alfombra. Esta cosa de ampliar Juntos por el Cambio con cualquier espacio del peronismo, del kirchnerismo, los despechados y los arrepentidos de Cristina, ellos no nos va a llevar a ningún lugar, porque después va a pasar esto. Mirá, si con una lista más o menos controlada... A ver, dame un nombre, porque... Pero pará, si con esta... bueno, eso es lo que dijo Larreta. Si con esta lista que se armaron en los distintos distritos de la Argentina, más o menos controlada, ¿sí? Porque Juntos por el Cambio tiene un peronismo, pero es un peronismo... certificado, republicano, mirá. Pichetto. Claro, y yo no te lo digo sectario a esto, sectario o porque es carente de pluralismo el planteo. ¿Sabés quién es uno de mis mejores amigos en Santa Cruz? Eduardo Arnold. Fue 8 años vicegobernador de Kirchner. Sí. Y yo los enfrentaba y me quemaba en la casa. Y Arnold por ahí en algún momento salía a defender a Kirchner. Bueno, él se fue del kirchnerismo, ¿sí? Fue uno de los primeros, ¿sí? No Pichetto después. Arnold fue uno de los primeros, ¿sí? Se fue a Calafate en una elección y dijo, yo tengo que votar a De la Madrid. Y yo no tengo ningún problema con él. ¿Por qué? Ni con cualquier otro. Porque uno comparte la idea, él hizo un mea culpa, macanudo, nosotros hemos estado en la misma posición. Esto es lo que digo. Ahora, si vos le vas a dar lugar en Juntos por el Cambio a quienes Cristina le puso bolilla negro, pero estaban dispuestos a ser parte de este gobierno y vienen porque no saben bien qué hacer y se les quiere tender un puente como si con eso se le mojara la oreja al oficialismo, es jugar con fuego. Eso es hasta una irresponsabilidad, porque además eso denota otra cosa que es muy peligrosa y vuelvo al fondo de cuál es el fin y el objetivo que debemos tener. Eso significa que lo que se trata es de ganar por ganar y nosotros no podemos hacer eso. Mirá, si ganando la elección, ¿sí?, no se puede gobernar tal vez, o gobernar no es ganar una elección. Imagínate si nosotros no tenemos una unidad en el para qué. Por eso yo digo, ¿cómo se construye a veces el para qué? Y bueno, como en la vida, a veces es más importante, y uno construye mucho desde ahí, saber lo que no quiere. Y eso te orienta y te ayuda a saber lo que vos querés. Pero me lleva a preguntarte lo que le pregunto a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio.
que todos saben y coinciden que es una coalición que necesita ensancharse, agrandarse, por supuesto fortalecer lo que hay, pero crecer. Unos, sobre todo radicales, te dicen, no, hay que mirar a Pablo Hacking, intendente de Rosario, hay que mirar a sectores del Frente Progresista Santafesino, por dar un ejemplo. Y otros del PRO te dicen, che, mirá, se puede hablar con los libertarios, digamos, con Esper, con Milei. ¿Vos te sentirías cómodo hablando con sectores que hablan de los partidos tradicionales como la casta política? Sobre todo Javier Milei, Esper es un poco más dialoguista, me parece. Mira, breve, no se crece solo incorporando dirigentes, se crece teniendo más votos, más adhesiones, y eso se hace desde la coherencia, desde una propuesta clara y desde un lugar que no sea un amontonamiento. Y a la segunda, todos aquellos que compartan la idea general, la caracterización que hacen del gobierno, el momento que creen que están atravesando la Argentina y cómo debemos rescatar al país, porque si no lo perdemos y vamos a pasar a tener, como en Santa Cruz, votaciones que no son elecciones. Todos los que comparten esa idea tenemos que estar juntos. Ahora hay una condición en política, que nadie puede entender, ¿sí?, su identidad como algo exclusivo, ¿sí?, y ponerlo en contra del pluralismo y de la amplitud. Pero esa amplitud tiene que ser coherente, tiene que estar personas que puedan mostrar una trayectoria, un rumbo y una claridad. Yo no le pongo nombres propios, por eso te lo digo. Ahora, está claro que no pueden ser sectores, ¿sí?, que han estado vinculados al kirchnerismo, quienes han sido parte de una trampa. Tu límite es sectores vinculados al kirchnerismo. Me dejás abierta la puerta, por ejemplo, a hablar con los sectores liberales. Mira, el liberalismo bien entendido te diría que es anterior a la democracia, ¿sí?, y mucho anterior al progresismo. Y te voy a decir una cosa, ¿sí?, no le pongo nombre, pero estoy yendo a la idea de tu planteo porque hablaste de liberalismo. El dirigente más liberal de la Argentina, el más noble y el mejor radical era Leandro Alem. Y era liberal, ¿sí?, en el sentido estricto de la palabra como se concibe, no como liberalismo económico. Sí, definía el radicalismo como un partido antropocéntrico que tomaba al hombre como necesario de todos los derechos por los cuales la política tenía que luchar. Claro. Tenía definiciones muy como liberalismo como sinónimo de republicanismo, ¿sí? Sí, también. Abrimos las preguntas a la mesa. Leandro. Álvaro, yendo para el lado del oficialismo, el presidente Alberto Fernández, luego de las elecciones, pidió que para 2023 haya paso. Cristina Fernández de Kirchner no se expresó públicamente. ¿Cómo ves ese armado dentro del Frente de Todos, teniendo en cuenta que es un gobierno de coalición y que lo que ellos armen va a ser fundamental también para que ustedes compitan con ellos en 2023? Yo creo que el presidente es el despoder, ya no gobierna, yo lo dije desde hace mucho tiempo, es un peón en el ajedrez de Cristina, ¿sí?, es el Juárez Selman de Cristina, y más allá de lo que hagan, el candidato de ese espacio lo va a poner Cristina. Por eso que yo he dicho que a Cristina se le están acabando las opciones también desde ese lado. Está apurada desde lo judicial y tiene problemas con eso. Hoy te diría que no hay una opción, pese a que para muchos pueda parecer una locura, de que la candidata sea ella. Pero yo no descarto que así como sacó de la galera y nominó al presidente de la Nación, una cosa insólita en el país, ni él se contaba no como presidente, en la política ya, Cristina va a hacer algún truco nuevamente. Y yo no he descartado, no lo digo para generar polémica, ¿sí?, pero para generar una advertencia. Ni siquiera quiero que se dé de que busque un Ricardo Alfonsín o algún Ricardo Alfonsín como candidato a vicepresidente para tener un apellido ilustre, democrático y lavarle la cara a su nepotismo y autoritarismo. O sea, no estás hablando precisamente de Ricardo Alfonsín, pero lo nombraste, lo pusiste como ejemplo. Bueno, Sí, de sí, hecho por eso es digo, funcionario del gobierno, es embajador en España. O algún Ricardo Alfonsín, ¿sí? Bueno, es algo que ya lo hicieron. En 2007 Julio Cobos acompañó a Cristina en la fórmula cuando se hablaba de la transversalidad, pero cambió del 2007 pasaron 15 años, da la impresión de que cambió esa relación de los sectores
transversales o que veían una opción progresista en el kirchnerismo. Al kirchnerismo se lo conoció más de cerca ahora. Sí, yo coincido con vos. Hoy te subís a un colectivo que, como dice Norberto Bobbio en el título de uno de sus libros, es una carrera a ninguna parte, ¿sí? Claro. A ningún lugar. Pero hay algunos que están con un discurso medio viejo, Juntos por el Cambio, y que ven mejor la agenda del kirchnerismo, y lo dicen, y le gusta determinadas políticas, y ven que es progresista ser ladrón, que es progresista apoyar dictaduras, que es progresista violar los derechos humanos. Yo no lo comparto. Y hay algunos que incluso dicen que esa es la tradición del radicalismo. Tu discurso se parece un poco también, no se parece, o hay muchas coincidencias con el del expresidente Mauricio Macri. ¿Cómo te llevas con él? Yo me llevo bien, mirá, y te voy a decir una cosa, que esto tiene que ver con mi temperamento, con no ser una persona oportunista, con pensar en el país, con anteponer lo del país a lo de uno. Yo a Macri lo he defendido mucho más desde cuando dejó el poder de cuando era presidente. Ahí exigí algunas cosas, están los archivos, critiqué muchas cosas, porque uno quería más, quería que los cambios se hagan más rápido, avanzar, concretar los cambios estructurales que necesita la Argentina. Se ponía exigente, por supuesto, había una gran debilidad de todo tipo, desde la falta de mayoría en el Congreso, un peronismo que quería volver. Mirá, estamos recordando lo del 2001 y en el 2017 querían volver a lo mismo, a la calle, al lío, a montarse sobre las dificultades económicas para desestabilizar, ¿sí? Entonces lo defiendo porque me parece que nosotros no tenemos que jubilar a nadie, yo no estoy de acuerdo, es un valor, es un activo de Juntos por el Cambio, es un hombre respetado en el mundo y que para mí tiene mucho para dar todavía, tiene mucho para dar, se ha ido haciendo una gran elección, estoy convencido que si la elección tardaba un mes más había balotaje y tal vez lo ganara, porque iba en ascenso. Bueno, todo eso no pasó, pero además porque estoy convencido y lo veo en la calle, que la sociedad se ha dado cuenta, no quiero decirlo en términos absolutos como que se equivocó y demás, pero que a la luz de lo que ha pasado en estos 2 años, aquellos errores que se le reclamaban y esa exigencia superlativa es una cuestión nimia al lado de lo que pasó. Macri no hubiese podido soportar estar en el poder si hubiese gobernado como gobernó estos 2 años Alberto Fernández. Y eso nos tiene que interpelar a toda la sociedad argentina. Antonella. Álvaro, recién dijo que no comparte con aquellas personas que niegan los derechos humanos. Sin embargo, por parte de los liberales hay un cierto coqueteo en involucrarse en el bloque de Juntos por el Cambio. ¿Usted qué opina respecto a Victoria Villarruel, por ejemplo, que niega el terrorismo de Estado? La segunda de Mireille. Bueno, para mí el terrorismo de Estado existió. Yo considero que ahí no hay nada que discutir. Lo que sí está claro que ella por ahí desde una cuestión familiar, con derecho, y con cuestiones que no están cerradas en la Argentina, reclama también el juzgamiento a quienes en ese proceso previo al golpe y demás cometieron todo tipo de crímenes, ¿no? Y que no tuvieron resarcimiento, como si tuvieron quienes formaron parte del terrorismo de Estado. Es una posición, yo no la juzgo la segunda parte, a la primera creo que, bueno, lo que pasó en la Argentina en la dictadura ha sido tremendo. Entonces, ¿considera que podría llegar a haber una conversación en un futuro para involucrarse al bloque? Va a depender de ese sector, ¿sí? De qué piense para adelante en la Argentina. Mirá, la política se hace mirando para adelante, pero se entiende mirando para atrás, ¿sí? Por eso que uno habla tanto del pasado de Santa Cruz. Yo que digo, yo sé mucho del pasado y eso automáticamente me hace saber mucho del porvenir también. A propósito del pasado y de tu posición confrontando a los Kirchner cuando gobernaban Santa Cruz, que lleva ya décadas, tu posición lleva décadas, digamos,
Cuando hablas dentro de Juntos por el Cambio, ¿te encontrás con algunos que son más dialoguistas? Hay sectores más dialoguistas, ¿pensás que hay que ser más duro? A lo mejor es un facilismo definir entre halcones y palomas, pero es una manera también entendible de claro, reconocer cómo se posiciona la oposición frente al gobierno. Yo creo que el diálogo es entre actores democráticos. No se puede dialogar con quien se sienta enfrente tuyo y no te reconoce como un par, ¿sí? Que cree que ¿Se puede dialogar con alguien que pierde una elección y no reconoce la derrota, por ejemplo? Claro, por eso digo, Cristina, que es el escorpión pidiendo ayuda para cruzar el río cuando te llama a dialogar, ¿sí? Porque Cristina no cree en el diálogo. El diálogo es cuando nosotros entramos a una conversación y vos estás dispuesto a ser convencido. Escuchás realmente, no para cuando yo termine de hablar que sí, llegó mi momento y no tenés ni idea de lo que dije, ¿sí? Bueno, a Cristina no le interesa el diálogo porque ellos prefieren siempre, la 125 por ejemplo, ellos prefieren ser derrotados antes que sentarse a consensuar una posición. Prefieren prender fuego todo, prefieren tirar del mantel y hasta prefieren renunciar o hacer renunciar a un propio, como hicieron con 3 gobernadores. Entonces, uno no es que esté en contra del diálogo. Es muy difícil decir, por ejemplo, porque la verdad que la corrección política hace mucho daño. Yo no creo que haya que dialogar con Cristina y algunos te dicen, bueno, pero si sos un dirigente tenés que estar dispuesto a dialogar. Sí, ¿con quiénes? Con quienes no quieren, con quienes quieren demoler las instituciones. La semana pasada hubo un caso que sirve como ejemplo fresco, reciente. El discurso de Máximo Kirchner, donde prácticamente tenían acordado algo para votar el presupuesto con las modificaciones que pedía la oposición, tenían los votos de la oposición para exigir, porque le ganaba la votación, pero Máximo Kirchner cerró el diálogo de alguna manera. Sí. ¿Te parece que Juntos por el Cambio debió haber puesto la otra mejilla y dar igual el presupuesto o está bien en votárselo en contra del gobierno? No, está bien votarlo en contra porque el presupuesto no existe. Es una mentira, una ficción. Pero mira, rápido. En el 2020 dijeron que no iban a presentar un presupuesto. Ganaron las elecciones y tuvieron varios meses para hacerlo porque iban a arreglar con el fondo. Necesitaban arreglar con el fondo, todavía no arreglaron con el fondo. Para el 2021, finalizado el 2020, presentaron un presupuesto con artículos fantasmas, loteándose y jibarizándose los fondos públicos, Massa manoteando negocios para Vila con la empresa eléctrica, artículos que después en el Senado Cristina no los quiso leer, y ahora lo mismo, es decir, un presupuesto que tuvieron 90 días para prepararlo, ¿sí?, porque no lo presentaron en término, que era en septiembre, cuando se debe hacer, y trajeron una cachivachada, digamos, una falta de respeto, no al Parlamento, a los argentinos, al fondo, a los inversores. ¿Pero eso cómo lo es? ¿Como una inoperancia, falta de gestión o porque sencillamente no les importa? Porque no les importa, porque están acostumbrados a gobernar por decreto y sin dar explicaciones, porque no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Y porque ahora están en una encrucijada, sobre todo Cristina, quien gobierna la Argentina, que tiene que hacer por primera vez lo que nunca hizo y lo que no sabe hacer, dejar de gastar lo que no hay. Entonces no saben qué hacer, porque Cristina, ¿qué quiere hacer? Este es el plan, le quiere hacer el ajuste a Alberto, que lo haga Alberto el ajuste, la devaluación, porque va a haber una devaluación, el dólar oficial se va a acercar al blue, y arreglar con el fondo. Cristina todo como que no quiere, ¿sí? Pero necesita que lo haga. Para después ella ponerse en qué lugar. Relanzar el gobierno, empezar a gastar algo y hacer un cambio de gabinete. ¿Para qué? Para que en el 2023 te diga el candidato es pingüino o pingüina. Ese es el plan. Ese es el plan. Y una visión permanencista del poder, ¿sí? Quedarse en el poder, no sé para qué, ¿sí? No para cambiarle la vida a los argentinos, para mejorarle la situación a los trabajadores, macana, toda macana, para mandar, porque para ellos gobernar es mandar, es doblegar al otro, es rendirlo, es subyugarlo, ¿sí?, es acallar toda voz disidente y instalar el pensamiento único. Fíjate lo que hicieron con el Día de la Democracia. El Día
de la democracia, sin actores democráticos, diciendo que nadie es democrático menos ellos y que todos son desestabilizadores. Y vos decís, bueno, tenés el enemigo en el espejo, te tenés que mirar en el espejo. ¿De quién estás hablando? De vos, ¿no? Digo por Cristina, ¿no? Álvaro, te agradezco mucho esta participación y tu visita hoy en Hoy Nos Toca aquí en el canal de Muchas la Ciudad. gracias por la verdad que invitación. nunca te habíamos tenido en el programa desde que comenzó este ciclo, pero un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte. A la vuelta vamos a hablar de un tema que vos, yo, todos los que estamos en el estudio quizás conocemos poco. Leandro sabe algo de esto, que es el tema de las criptomonedas, las monedas virtuales. Sabemos muy poco de esto, pero es un tema que se viene con una de las especialistas más importantes que hay en el país. Y además Metaverso, un informe muy especial, muy interesante que hizo nuestra querida Antonella. Ya volvemos. Bueno, muy bien. En esta segunda parte del programa vamos a hablar del futuro. El futuro ya llegó, ya está acá, ¿no? Vamos a hablar de realidad virtual, un gran informe que preparó Antonella sobre metaverso, esto que se viene en el mundo va a cambiar la interacción de las personas, va a cambiar el diálogo el virtual, va a cambiar la forma de relacionarnos a través de la virtualidad. Después vamos a hablar también de los bitcoins y las monedas virtuales. Como te decíamos, en esta parte del programa vamos a hablar del futuro, un futuro que ya está haciendo ruido en el presente. ¿Se acuerdan, chicos, cuando en los años 80 se decía sobre la revolución de Internet y de las .com, que todos querían insertarse en el mundo de la informática, de la computación? Porque los 90 más que los 80. Y que iba a ser el futuro sí. del mundo. Claro. Bueno, básicamente esto dicen que se viene parecido, porque estamos hablando de realidades paralelas, pero virtuales, paralelas a la vida real. O sea, para que tengamos una idea de lo que es un metaverso, vos tenés tu espacio laboral, por ejemplo, y vas a poder estar 100% virtual, pero no como una reunión de Zoom, como lo que conocemos. Estamos acostumbrados ahora, claro. Como lo que estamos acostumbrados, sino que vas a estar específicamente en un espacio con tus compañeros, vas a poder interactuar constantemente, vas a poder ir a un recital en vivo, cantado ahí en el momento por algún artista y subirte a alguna tarima, volver, bajar, estar con tus amigos, también desde el deporte. Además, también ya hay diferentes marcas que están insertándose y apostando a este negocio. Por eso estuvimos la semana pasada en la Usina del Arte en un encuentro que se llama Deep Digital, que reúne a los principales referentes del mundo fintech, de la tecnología, de las criptomonedas y también del metaverso. Y esto es lo que nos contaban. En el siglo XVIII explotó la primera revolución industrial gracias a la energía a vapor. A principios del XIX, la segunda revolución industrial se apoyó en el petróleo y la electricidad. La tercera fue la computación y la automatización. Internet y la digitalización fueron la cuarta. La curva de aceleración desde entonces fue exponencial. En el evento Deep Digital en la Usina del Arte se congregan incipientes inversionistas, fanáticos y emprendedores que impulsan el nuevo salto de Internet, de la mano de los mundos digitales y el metaverso. El metaverso es la siguiente evolución, es un conjunto de espacios virtuales los cuales vamos a poder sentir que estamos compartiendo un espacio con otras personas aún no estando en el mismo espacio físico. Entonces vamos a vivir experiencias tridimensionales, inmersivas. Desde el lado del mundo del gaming ya se conoce de este tipo de experiencias donde la gente se casa en World of Warcraft o tiene, no sé, un funeral o lo que fuera. Empieza como esta mezcla o este híbrido en el cual las redes sociales se transforman en plataformas de gaming, las plataformas de gaming incorporan dinámicas o mecánicas de redes sociales. Un estudiante poder estar sentado como en un holograma o con un dispositivo de realidad virtual. Sin embargo, un tercio de la población mundial no tiene internet. Y en las grandes ciudades argentinas todavía solo el 60% tiene acceso a una computadora. Por otro lado, surge la pregunta latente de cómo regular el uso de los datos personales de los usuarios. Las regulaciones que los estados imponen sobre los datos personales son las que en definitiva terminan limitando esa circulación. Entonces, si yo limito el alimento o el combustible de esta nueva economía digital a través de controlar los datos, controlo ese mundo. La tecnología blockchain de las criptomonedas se posiciona como una herramienta que podría descentralizar el control y a la vez conectar los diferentes mundos virtuales en el metaverso.
en la Argentina, América Latina y en el mundo es que empiezan a convivir dos sistemas financieros, el sistema financiero tradicional de toda la vida y un sistema financiero nuevo descentralizado, que es, digamos, todo este ecosistema cripto del cual cada vez hablamos más. Las fintech, empresas de tecnología financiera, pueden proporcionar infraestructura y llegar a ser jugadores importantes debido al capital que mueven. Pomelo recibió $45 millones de inversionistas este año. Decentraland, una plataforma de realidad virtual descentralizada, tiene 90.000 terrenos de 250 metros cuadrados a la venta y ha llegado a venderlos por hasta $2,4 millones. Se estima que el metaverso puede convertirse en un negocio de más de $800 mil millones. Y sobre todo muy interesante que esto es algo que venía del lado del gaming, ver marcas de alto lujo como, no sé, Louis Vuitton, Balenciaga, creando experiencias o ropa para Animal Crossing, para Fortnite o lo que fuere, y haciendo estos cruces así súper interesantes. Pero ahora, hoy tenés subastas de Sotheby's, tenés un montón de cosas y sobre todo esto, es decir, que nadie se quiere perder estar en el metaverso. Y bueno, Meta ya mostró su compromiso. Hace un mes anunciamos el cambio de Facebook Company al nombre Meta, justamente para reflejar lo que estamos construyendo, lo que somos como compañía y el futuro de las tecnologías sociales. Internet está dando un salto revolucionario a través de nuevas plataformas y nadie quiere perderse la fiebre del oro. Y bueno, el futuro está ahí, Antonella, ya está acá. Bueno, la realidad virtual. Se venden parcelas en el mundo virtual. Ahora creo que la lucha en el futuro va a ser la lucha por los terrenos de la información y también qué es lo que va a suceder con las fake news, que esos son algunos de los grandes riesgos. O, por ejemplo, cómo va a ser el control en diferentes estados. La regulación de toda esta movida, ¿no? Claro. O, por ejemplo, en estados como en China, que controlan absolutamente todo lo que tenga que ver con Internet. Bueno, es un universo que se está desarrollando principalmente por los grandes magnates. Todavía no está al alcance de los mortales como nosotros, pero promete que en poco tiempo vamos a poder acceder. Bueno, un poco pasa con el tema de las monedas virtuales, ¿no? Siempre hablamos de los bitcoins. El bitcoin es una de las monedas virtuales, hay varias, pero ¿qué es una moneda virtual? ¿Qué es un bitcoin? ¿Tiene respaldo bancario? ¿Se puede ahorrar? ¿Se puede invertir? ¿Puede el Estado hacerse de esa moneda? ¿Puede pasar parte del futuro de la economía a través de las monedas virtuales? Desconocemos bastante poco de algo que está creciendo a pasos agigantados. Tenemos el gusto de tener en el piso a una, desde mi punto de vista, quizás la persona que más sabe de monedas virtuales en Argentina, que es Hanna Schumann. Hanna, bienvenida. Dani, gracias. Bueno, bastante exagerada la presentación. Gracias por darme el espacio de charlar con ustedes hoy. Pero me encantó cómo lo pusiste. Bitcoin es una de las monedas, después hay varias otras. Y está bueno hacer esa aclaración. Todo el mundo dice Bitcoin como si fuera la única. No, Bitcoin es una de las monedas virtuales. Y fue la primera y es la más famosa y es la que, digamos, tiene mayor capitalización de mercado, es la que tiene mayor cantidad de plata metida adentro, en fondos y en billeteras, etcétera. Pero Bitcoin es hoy en día es un activo más bien especulativo, si se quiere, una inversión a largo plazo o para el trading, también para la compra-venta de esa criptomoneda en lo que se llaman las casas de cambio, en los exchanges. Pero tiene una funcionalidad en este momento quizás más de largo plazo, si se quiere, como reserva de valor, porque es algo muy volátil. Entonces es difícil operar en esa criptomoneda en Bitcoin si uno quiere ahorrar, por ejemplo, ¿no? Preservar una parte del valor de sus ahorros en el corto plazo es un poco difícil porque a veces tiene caídas muy abruptas. Pero muy pocos saben de lo que es una moneda virtual, nos estamos enterando, nos estamos familiarizando con esto. Tirame 3 tips de lo que es una moneda virtual. Yo, por ejemplo, yo quiero invertir en Bitcoin o en algunas de las monedas virtuales. ¿Cuál es mi seguridad? ¿Cuál es el respaldo? ¿No tiene respaldo bancario? ¿Y cómo se compran? ¿Y cómo se compran? ¿Y quién me las asegura? ¿Cómo hago para que no me estafen? No, está perfecto, y porque realmente es algo muy nuevo. O sea, pensá que no tienen ni 15 años todavía de desarrollo de las tecnologías. Pero si lo pensamos como el dinero nativo de Internet, o sea, si lo pensamos como el dinero digital, pensá Internet como un carril en donde se transmite información. Faltaba la capa de valor, faltaba la capa para transmitir de una forma eficiente valor. Las transferencias bancarias son complejas, son caras, están centralizadas, pasan por muchos intermediarios. Entonces, las criptomonedas vinieron a solucionar un problema que era cómo transmitimos valor de una forma eficiente, barata y accesible por Internet, por ese carril, digamos, por donde corre la información
Internet es algo descentralizado, digamos, no hay un dueño. Vos me preguntás del respaldo, entonces es interesante hacer el paralelo, ¿no? Internet no tiene un dueño, Internet no tiene un fundador, digamos, o alguien que controle todos los servidores del mundo por donde corre toda la información que se transmite. Es un protocolo descentralizado de información. Bueno, las criptos son protocolos descentralizados de transmisión de valor, ¿sí? Valor monetario, ¿sí? Valor monetizable. Entonces, es lindo ¿Pero eso pensar, no lo hace inseguro? Bueno, depende, o sea, realmente hay muchas criptomonedas hoy en día, está Bitcoin y Ethereum son, Ether en realidad, las dos más conocidas volátiles, y después hay toda una serie de criptomonedas estables que están atadas a su valor a la cotización, por ejemplo, del dólar, ¿sí? Hay como se llaman los criptodólares, puede ser USDC, DAI, van a empezar a familiarizarse con los términos en los próximos meses, años, pero es todo muy rápido el desarrollo. Pero la realidad es que lo del respaldo es muy interesante pensarlo. O sea, ¿vos confías en el peso? No, bueno, vivo en la Argentina, pero si viviera en Estados Unidos, que mejor confío en el dólar. ¿Pero confías en el dólar por qué? ¿Vos pensás que tiene un respaldo físico? La Reserva Federal. Bueno, pero eso es una institución de humanos, digamos. Lo que vos depositas ahí es confianza. Pero hay un marco legal, hay leyes, hay normativas. O sea, en la Argentina se puede quedar con los plazos fijos como pasó en el 2001, pero en un país normal Bueno. no te pasa eso. El banco tiene que cumplir con vos. Bueno, está bien, pero yo te lo pongo en esta forma. Es una institución presidida por personas que decide la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la emisión. Este año Estados Unidos va a tener una inflación galopante porque hicieron una emisión descontrolada. Como todos los países por el tema de la pandemia. Claro. Bueno, Europa lo manejó un poco mejor, Estados Unidos se fue al tacho este año, realmente van a tocar casi 10% de inflación, es una cosa que no se vio en los últimos años en Estados Unidos. Es realmente interesante ver lo que está sucediendo ahí, se argentinizó Estados Unidos de alguna manera. Entonces, uno dice, bueno, es la confianza que uno deposita en una institución que tiene el respaldo de la confianza que la comunidad o las sociedades o los estados decidieron darle a esa institución. Con cripto pasa algo parecido, pero con la diferencia que la blockchain, que es la tecnología que está por detrás de las criptomonedas, y en el caso de Bitcoin es muy interesante cómo se construyó Bitcoin, la blockchain funciona como una especie de libro contable digital que no se puede cambiar, inmutable. Entonces, cada registro de cada operación que se hace en Bitcoin en el mundo queda registrado en la blockchain y no se puede tocar. Y por eso se llama cadena de bloques, porque se van asentando un bloque arriba del otro en donde quedan asentadas las operaciones. Y eso es público. Cualquiera puede ver la información que está escrita ahí. Entonces, de alguna manera, sí hay mecanismos, digamos, para hacer con que el sistema sea más transparente, que esté auditado por una comunidad de gente que está distribuida alrededor del mundo, descentralizada justamente, que contribuyen a que ese sistema se fortalezca cada vez más. Es donde viene la tarea, digamos, de las academias que están proliferando para enseñar a gestionar estos bloques. Bueno, la comunicación y la educación son claves porque, digamos, nosotros estamos en una transición. O sea, mi hija que tiene 7 años, ya esta transición no la va a vivir porque es una nativa digital y es una nativa de cripto. O sea, ella básicamente la diferencia entre el dinero tradicional y el dinero cripto quizás no se tenga que hacer las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros de cómo se genera valor, cuál es el respaldo, los miedos y los tabúes, las barreras de entrada. Quizás probablemente mi hija no tenga las mismas preguntas que tenemos nosotros. Nosotros todavía nos hacemos muchas preguntas porque, bueno, es un dinero nuevo, es un dinero digital. Entonces es normal que haya que hacer un esfuerzo, digamos, para educar, para comunicar mejor y para llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero también es cierto que hay una cuestión generacional. Entonces, es muy difícil, o sea, la curva de aprendizaje de alguien que viene de las generaciones anteriores para entrar a cripto es difícil de bajar. O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo grande porque tiene cuestionamientos que son súper válidos, pero a los chicos de, no sé, 14, 15, 20 años no les tenés que explicar nada. Lo entienden al toque. En política internacional se habla que siempre un gran poder tiene una gran moneda, ¿no? Para ser un gran poder en la política internacional tenés que tener una gran moneda. Entonces, bueno, no es que confías en el dólar, sino que confías en Estados Unidos como una superpotencia. Correcto. ¿Vos creés que alguna moneda de estas virtuales, digitales, puede llegar en algún momento a tener más supremacía que el dólar o que cualquier moneda soberana? Bueno, es que cumplen distintas funciones, ¿no? O sea, a Bitcoin, por ejemplo, hay una metáfora, una imagen que se usa bastante que es como reserva de valor, se usan modelos de predicción que son los que se usan para el oro, por ejemplo, porque Bitcoin tiene una emisión controlada, entonces sabemos que solo va a haber circulando hasta que se termine de minear Bitcoin 21 millones de unidades, entonces se puede comparar como una reserva de valor como el oro.
Es difícil entender todavía si va a ser transaccional. Hay muchos desafíos tecnológicos para que eso sea transaccional, ya que la cotización cambia tan rápido. Es difícil todavía darle un carácter transaccional. Entonces, me preguntas, ¿Bitcoin va a sustituir al dólar en sus funciones como dinero, como unidad de cuenta, como reserva de valor, etc.? O sea, todavía no te puedo decir si eso va a suceder. Entonces es difícil pensarlo. Pero sí es cierto que hay proyectos como USDC, que es un criptodólar, que está teniendo apoyo de Estados Unidos, porque geopolíticamente les conviene quizás tener una cripto que esté atada a su valor a la cotización del dólar. Entonces, vemos cómo hay el esfuerzo regulatorio es más laxo a la hora de pensar en regular USDC que otras criptos, ¿sí? Entonces, evidentemente, juegan un rol además los bancos centrales que están todos investigando sus propias monedas digitales, que no son criptos, son las llamadas CBDCs, que son las monedas digitales de los bancos centrales, para tratar de entender cómo pueden también subirse a la usabilidad de las monedas digitales. Entonces, cumplen distintos roles, ¿no? Pero Entonces, pueden servir como una moneda, ¿se puede convertir en una moneda oficial de un Estado? Ya se convirtió. En El Salvador. Bitcoin en El Salvador. Fue el primer estado, porque es una economía súper fragilizada, que tiene muchísimos problemas macroeconómicos, y además... bueno, es un país que tiene una moneda que no tiene valor y está muy dolarizado informalmente, El Salvador. Exacto. Pero el Estado adoptó el Bitcoin como una moneda oficial, es raro. Sí, lo adoptó, y lo interesante ahí también fue el intento por atraer capital. O sea, lo que se trató de generar ahí es un ecosistema de nuevos emprendimientos, nuevas startups, nuevas empresas, inversión de capital extranjero para que vengan a invertir en el minado de Bitcoin, en las billeteras, o sea, en la creación del ecosistema, ¿no? En generación de trabajo. Sí. También hay una parte ahí. Y es interesante por El Salvador. Se habla mucho de la producción de Bitcoin y el consumo de energía, ¿no? Que tiene un consumo de energía, la forma de... Porque vos para extraer Bitcoin, eso es interesante. La política de emisión de Bitcoin se llama miniado. Estoy simplificando muchísimo, pero para que se entienda uno tiene que resolver una serie de desafíos matemáticos con mucho poder de procesamiento de las computadoras para poder registrar ese Bitcoin que se extrajo de la blockchain y validarlo en el mercado. Bueno, eso consume mucha energía. La metodología que se usa para minear consume mucha energía. Y El Salvador salió con un proyecto que van a usar la energía de los volcanes para producir Bitcoin. Entonces, una energía limpia para producir Bitcoin. Entonces, atrajo mucha atención, hizo mucho ruido. Fue muy interesante el lanzamiento en público de... ¿Y en Argentina hay algún interés oficial, hay algún sector de la política que esté interesado en las monedas virtuales? Quizás como una palanca para reactivar la economía, para eso todavía no. Lo que sí es interesante es que de alguna manera descarga peso sobre el mercado oficial de dólares. Entonces, si vos como ahorrista, todos nosotros acá, en vez de ir al mercado único libre de cambios, al dólar oficial, en vez de ahorrar en dólares que puedes comprar en el banco los $200 por mes famosos, compras Bitcoin, estás yendo de alguna manera por fuera del mercado oficial, estás haciendo una operación de compra-venta de dólares también, porque acá en Argentina no hay exchanges, hay que comprar afuera, entonces tenés que salir con dólares, pero salís por el contado con liqui. Entonces, de alguna forma, saca presión del mercado oficial, del ahorro en el dólar oficial, que no hay, digamos, estamos sin reservas. Entonces, es interesante eso también, como el gobierno hasta ahora lo viene llevando como mirando para otro lado, si se quiere, ¿no? Hanna, venís de la Usina del Arte, donde dio una charla Vitalik Buterin, creador de Ethereum. ¿Por qué es tan importante Vitalik y a qué vino a Argentina? Bueno, tuve la suerte de almorzar con él hoy también, así que estuvo muy, muy lindo conocerlo en persona. Un chico. Es un chico, años. tiene 26 años tiene. Y además hoy hablamos con Antonella, autodidacta. Sí. De hecho, le rechazaron varias veces el proyecto al principio. Bueno, en fin, él tuvo que hacerse su lugar al sol. Muy interesante, además, la intención con la cual él funda Ethereum. Él era un fan de Bitcoin, en realidad él escribía en una revista que se llamaba Bitcoin Magazine. Así que, de alguna manera, Ethereum es como me van a matar los de la comunidad, pero es un fork de Bitcoin. De alguna manera es como algo que surgió basado en las ideas que él había experimentado y había entendido de Bitcoin.
la relevancia de Vitalik, de un personaje así que creó un sistema financiero, digamos una cripto y una blockchain, sobre todo lo interesante de Ethereum, la diferencia con Bitcoin es que se pueden programar muchas aplicaciones descentralizadas sobre la red de Ethereum. Tiene más funcionalidades más allá de lo financiero. Exacto, sí, de hecho ahí adentro se pueden programar incluso con lo que se llaman los contratos inteligentes, en inglés se suele usar el nombre de smart contracts, pero los contratos inteligentes son contratos entre partes que están automatizados y están preseteadas las condiciones de entrada y salida, digamos, para dirimir un conflicto o para hacer una transacción. Entonces, lo interesante de eso es que vos lo puedes usar tiene aplicaciones desde la justicia para dirimir un conflicto en la sociedad civil hasta un contrato de préstamo entre partes en donde está definido el tiempo del préstamo, los montos, las tasas que se van a pagar, etc. Entonces, los contratos inteligentes dan lugar a una infinidad de aplicaciones y de creaciones nuevas y de formas de relacionarse con los demás en aplicaciones financieras que son súper interesantes. Y ahí se generó todo lo que se conoce como las finanzas descentralizadas o DeFi, por su sigla en inglés, que también lo van a escuchar bastante, que son nuevas formas de transmitir valor, de forma descentralizada, en donde además juega un rol muy importante, es que nadie le tiene que pedir permiso a nadie. Son lo que se llama en inglés, es permissionless, en el sentido de que uno no tiene que pedir permiso para programar estas aplicaciones y para hacer, digamos, nuevos intentos de transmitir valor o de generar valor de forma descentralizada. Ahora, Vitalik se reunió con Macri, tuvo una foto con Larreta. ¿Te contó qué vino a hacer al país? Bueno, hoy lo contó, sí, lo contó en el almuerzo y lo contó también ahora en la usina, que además estaba lleno, fue un evento muy lindo, estaba y 2.500 personas por streaming. Por streaming, sí, la verdad es que estuvo súper interesante. Él tiene una capacidad además para explicar muchos conceptos en muy poco tiempo. A lo que vino a conocer uno de los casos de uso de cripto, como es Argentina, más interesantes a nivel global. O sea, Argentina está en el top 10 mundial de uso de cripto. Somos como potencia en el uso de cripto porque justamente el caso es claro, la macroeconomía es muy complicada, la inflación es muy alta, la moneda no vale nada, entonces cripto es un caso de uso como reserva de valor, como instrumento de ahorro, inversión, etc. Entonces, acá se desarrollaron algunos de los principales proyectos cripto a nivel mundial. Hay equipos y hay talento argentino de desarrolladores, programadores, fundadores en todos los proyectos grandes de cripto a nivel mundial. Así que vino a ver qué pasaba en la escena. La última, y ya desde ya te agradecemos, fue muy, pero muy interesante todo lo que hablamos con Hanna, con vos. Tenés amigos, familiares, parejas, y te dice, ¿qué hago? ¿Invierto en monedas virtuales? ¿Qué le aconsejás? Claro que sí. Bueno, por supuesto, muchos de los que estamos en finanzas digitales no somos asesores financieros. Entonces no me pidas consejos financieros. Yo no sé nada, sos mi amiga. Pero te digo, supuesto. Hanna, ¿qué hago? Tengo unos mangos, ¿invierto? Claro que sí. Yo, el ratón Pérez, a mi hija le trae satoshis, le trae cripto. Sí. Así que bueno, por supuesto, si le estoy dando a mi hija, les podría decir a cualquiera. Así que sí, me parece es lindo probar para ir acostumbrándose. Como les decía, la curva de aprendizaje parece más difícil de lo que es, pero sin duda es como son alternativas de ahorro e inversión buenísimas. Yo me dedico a eso, estoy trabajando en un proyecto haciendo productos de ahorro e inversión digitales en cripto, así que sí, seguro. Hanna, gracias por tu visita. Gracias a ustedes, un placer. Le dije, Hanna Yuma, la persona que más sabe monedas virtuales en la Argentina. Un lujo tenerla en el programa. Bueno, se nos acabó el programa, nos tenemos que ir. Chicos, gracias, un placer. Nos reencontramos mañana a 22 horas aquí en el canal de la ciudad con esto que es Hoy Nos Toca. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.